El peor mes de la historia de Bitcoin lo hemos vivido hace escasas horas. De hecho, estamos ya a 2 de julio, pero este mes de junio ha sido de los más horrendos en cuanto a rendimiento para Bitcoin. Entonces, realmente esto, ¿cómo va a desencadenar en los próximos meses? Normalmente después de una gran caída tenemos una recuperación rápida, solemos tener meses malos, realmente no lo sabemos. O sí lo podemos saber y de hecho es lo que vamos a comprobar en este vídeo. Como veis en pantalla estamos viendo cómo el gráfico de Bitcoin nos estaba indicando en velas mensuales este cierre mensual de un 40.35% a falta de escasas horas. Finalmente no llegamos a ese 40%, sino que conseguimos revertir el precio y acabamos por debajo de un 40%, que igualmente es bastante. De hecho, no lo hemos vivido en toda la historia de Bitcoin, como estáis viendo en el gráfico. Hemos visto caídas en torno a un 35%, 37, 38, 32... Todo se ha movido entre el 30 y el 38, pero es que hasta el momento superar el 40% no lo habíamos vivido. Pero si os digo la verdad, esto tampoco no tiene que ser una gran mala noticia, sobre todo porque siempre que hemos visto caídas en el mercado en torno a ese 35-30%, siempre hemos visto una cierta recuperación o al menos una cierta desaceleración, por lo que de alguna forma tendríamos que ver en este mes de julio pues esta desaceleración. Esto al final lo estamos diciendo porque tenemos información del pasado. También os tengo que decir que información del pasado no significa para nada que en un futuro se tenga que repetir. Pero si vamos al gráfico que os estoy enseñando ahora mismo, en 2013 tuvimos un mes de un 29.89%. ¿Qué pasó en el mes siguiente? ¿Tuvimos un mes malo o un mes bueno? Pues tuvimos un mes de recuperación con un 9.6% y luego un 30.42%. Es decir, no fue del todo mala esa recuperación. Pero a finales de ese mismo año, en 2013, también tuvimos un final de año algo bastante agrio. Es decir, las navidades no las acompañamos con una subida del precio. Estuvimos un menos 34.81%. Es decir, otro mes malo en un mismo año. Es decir, dos cifras por encima de ese 30% de caída. ¿Qué pasó en el mes de 2014? Pues también tuvimos un mes donde encontramos un 31% en negativo. Pero si vemos el mes siguiente, fue en menos 17. Es decir, normalmente, por muy malo que sea el mes y pase pues esa cifra de entre el 20-30%, el mes siguiente suele ser o un mes bueno o puede ser un mes de desaceleración, es decir, que pueda seguir cayendo, pero luego podamos tener una recuperación en el mercado. Es por eso que desde entonces, a partir de 2014, no hemos visto realmente caídas importantes, quitando solamente el mes de enero de 2015, con una caída de un 33%, con una recuperación de un 18%. Entonces, 2016 lo hemos visto bastante tranquilo, 2017 lo hemos visto bastante tranquilo, de hecho el mes de 2017 pues fue uno de los que tuvo mejor rendimiento de Bitcoin, solamente nos hemos de fijar en el mes de febrero 23%, en abril 32%, en mayo 52%, etcétera, etcétera, es que incluso hasta en agosto tuvimos un 65% de subida. Wow, esto la verdad es que es bastante. Pero en el siguiente año, en 2018, ya sabéis lo que pasó. Tuvimos ese fantástico bull run que llegó a esa fantástica cifra de los $18.000 aproximadamente y luego vimos la gran caída. ¿Por qué? Pues porque obviamente hubo demasiada especulación, el mercado era bastante nuevo en entonces y muchas empresas, muchos proyectos blockchain realmente no estaban prometiendo lo que debían. Entonces al final pues esto desencadenó una gran caída y un gran crash. Un gran crash que luego se recuperó y es por eso que al día de hoy estamos haciendo vídeos, pero ya visteis que desde 2018 tuvimos la caída en enero de un 25% y luego una desaceleración que prácticamente nos quedamos en 0%. El mes siguiente tuvimos un 32% de caída y una recuperación de un 33%. Y finalmente en noviembre del mismo año de 2018, una caída de un 36% que fue acompañada por una caída de un 5%. Es decir, las caídas más importantes de Bitcoin, que son las que ahora mismo estáis viendo marcadas, normalmente el mes siguiente ha sido un mes inferior, incluso positivo. Es por eso que también, sumando que llevamos 3 meses por ahora
que son negativos y que realmente no son cifras bajas, sino que estamos en dobles dígitos, rozando un 20% en abril y un casi también 20% para mayo, esto significa que una caída en torno a un 37% en junio podría suponer, pues en julio, ver al menos una desaceleración. Esto es lo que más obvio deberíamos de ver en los mercados. Que tenga que suceder es otra cosa, pero la lógica nos hace pensar que tendríamos que vivir esta desaceleración. Y aparte de analizar por un lado lo que serían los porcentajes de retorno de Bitcoin a lo largo de toda la historia, creo que también es importante saber cómo nos ubicamos ahora mismo en el market cap. Es decir, ya sabéis que tenemos CoinMarketCap que nos permite traquear el market cap de cada token que tenemos listado en todos los exchanges prácticamente, y vemos caídas en torno a un 60%, 70%, 60%, 67%, 81% incluso para Solana. Es decir, estamos hablando de realmente proyectos que son muy sólidos, pero que tienen un aspecto incluso de meme coin. Es decir, caídas bastante importantes, y esto al final nos hace pensar de que realmente la sangre ya se ha producido y ahora mismo lo que deberíamos de empezar a ver es un intento de recuperación del mercado. ¿Por qué? Pues porque al final todas las noticias bearish que podían afectar al precio ya han afectado, y ahora mismo también muchas personas y el sentimiento general es de que seguiremos cayendo y haciendo daño al mercado. Esto probablemente pueda seguir ocurriendo, pero no con tanta fuerza como hemos visto las caídas en torno de los 30k hasta por debajo de los 20k. Esto era un poco la masacre que quisieron provocar las ballenas, las grandes instituciones, y ahora mismo lo que estamos viviendo es simplemente esa desaceleración. Al final, normalmente cuando tú, por ejemplo, ves una guerra no acaba de la noche a la mañana, sino que al final se va desgastando, ¿no? De alguna forma, al menos los militares y también pues todos los vehículos que pueden intervenir en una guerra. Pues esto al final es un símil, es decir, estamos delante de una masacre donde hemos visto mucha sangre, y ahora mismo pues seguiremos viendo que algunos proyectos siguen padeciendo de este crash, pero a lo mejor ya con el paso de los días probablemente algunas empiecen a notarse más recuperadas, incluso ver posibles rupturas y también cambios de tendencia. Por otro lado, también es importante destacar que no solamente tenemos números, sino también tenemos hechos. En este caso, el banco alemán Deutsche Bank estima que Bitcoin llegará a $28.000 a final de año. A ver, siendo honestos, $28.000 no creo que sea la cifra que a la gente, a nosotros, nos pueda interesar más. Pero también os digo que ver una recuperación hasta los $30.000 aproximadamente no es un mal objetivo a cumplir. A partir de entonces ya estaríamos casi al 50% de esos máximos históricos y podríamos empezar el año previo al halving pues marcando un terreno bastante interesante para luego ya poder ver rupturas alcistas, ya que normalmente, como hemos visto a lo largo de toda la historia de Bitcoin, siempre que hemos visto el inicio del halving hemos visto grandes rallies alcistas. En resumen, este artículo de prensa nos dice lo siguiente: Deutsche Bank confía que disminuirá la correlación entre el precio de Bitcoin y el S&P 500. Sostiene que las criptomonedas están en fase de desapalancamiento de los mercados. El hecho es que las criptoentidades con balances más sólidos están invirtiendo actualmente para ayudar a contener el contagio, enfatizó el banco alemán. Esto es totalmente cierto. Hemos visto durante las últimas semanas cómo Celsius, BlockFi y diferentes plataformas han tenido pues serios problemas para poder mantenerse al día con sus clientes y sus servicios. Esto al final lo que ha provocado es una gran purga y que muchas empresas hayan acabado cerrando. También eso creo que es una muy buena noticia, porque lo que vamos a conseguir es que la industria cada vez sea más madura y podamos ver proyectos con más solidez y que puedan perdurar más con el tiempo, ya que al fin de cuentas muchas empresas habían nacido rollo startup, habían recaudado algo de dinero y se habían lanzado a la aventura con realmente un sector tan y tan competitivo y tan volátil y tan arriesgado como son las criptomonedas, y la gente pues hacía aplicaciones DeFi sin mucho más misterio y que realmente al final pues podían concluir siendo un scam, un rug pull o simplemente sistemas fallidos que no podían sostenerse a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Anchor Protocol ya vimos cómo el sistema de la moneda algorítmica de Terra realmente no cuajó y vimos esas caídas tan y tan importantes, pese que ahora mismo Luna 2.0 ha querido pues revertir esta situación y de momento no la ha conseguido. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí y espero que os haya gustado analizando la última hora del mercado de las criptomonedas, más en concreto sobre Bitcoin, sobre este mes tan y tan negativo que ha tenido. Si queréis más vídeos, dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.